Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Joven en su nueva jornada, nueva edición. Hoy el tema y queremos invitarte a participar a través de @AgendaJovenCNN para que nos vayas dando tu opinión. Por ejemplo, Luis Martín Cabrera ya dijo, esperando Agenda Joven, nos escribió. Así que para todos los que quieran participar, de inmediato escribir, ahí vamos sacando ideas, vamos sacando preguntas, en fin. Hoy día queremos hablar acerca de cuáles son las ideas, las luchas, las ideologías, las metas, las aspiraciones de la juventud actual, de la juventud chilena. Y es por eso que estamos aquí con nuestro panel de lujo. Paulina Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, pues, gracias. Bien, Don Pablo Ortúzar. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos bien también. Y don Sergio Humada por allá, ¿cómo estamos? Súper bien, muchas gracias, Pablo. En la otra esquina, por allá, don Claudio Alvarado. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia entre su forma de ver el futuro, en lo personal y también como sociedad, respecto a lo que fue cada uno de los padres de ustedes o la generación de ellos, para poder ampliarlo? Pauli. Creo que desde donde yo vengo, la principal diferencia tiene que ver con como las perspectivas de vida hasta donde uno puede llegar. Correcto. Por ejemplo, no sé, en mi caso mis padres estaban preocupados de que yo en el colegio estudiara una carrera técnica porque no había aspiraciones a llegar a la universidad, porque nadie de mi, o sea, yo vengo de la primera generación de gente que entra a la universidad y nosotros tenemos como esa meta más allá. También hay una meta como material que está mucho más lejos de lo que pensaban mis padres, de dónde podíamos llegar como familia. Y por ejemplo, a propósito de familia y de meta de concreción familiar, ¿qué diferencia crees que tienes tú con, por ejemplo, tus padres que decían, mira, a mí me gustaría casarme, tener hijos? Sí, yo creo que en general ya es una cosa de nuestra generación, que lo hablaba precisamente ayer con unas amigas, y que tiene que ver con que sobre todo las mujeres tenían mucho esto de que, no sé, pues a los 22, 23 años ya era como la edad de casarte, de tener hijos, ese era como más o menos el promedio de edad donde uno se movía. Ahora uno no, está mucho más alargado, uno dice, yo quiero como mujer ser profesional, valerme por mí misma, tener mi casa, tener mi auto, y después voy a pensar en cómo concreto una familia. Entonces esa vida familiar como que se va relegando cada vez más en el tiempo. Yo creo que también es una de las principales diferencias, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Pablo? Bueno, yo creo que el mundo en que vivieron mis padres era un mundo con probablemente con menos libertades, con menos oportunidades, pero donde las que habían se asumían con más responsabilidad. Yo creo que en eso también estoy de acuerdo, ha habido transformaciones en el sentido de que hoy día hay mucho más acceso, pero la ética del trabajo, la ética, digamos, de cierto rigor respecto a hacerse responsable de las decisiones que uno tomaba, también ha ido disminuyendo en conjunto con las oportunidades, y eso obviamente genera tensiones. Siempre los desarrollos son paradójicos, nunca no son en un solo sentido, y eso sería la diferencia. ¿Y tú qué diferencia crees que hay, Claudio? Mira, yo creo que una de las principales diferencias es que, por lógico que parezca, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y en ese sentido, viendo la experiencia y todo lo que pasó en el siglo XX y las reflexiones que se han producido en estos años, desde que mis padres eran jóvenes hasta hoy día, yo creo que permiten plantear ciertas cuestiones con bastante propiedad, con bastante certeza. No sé, pongo un ejemplo. Hoy día se habla mucho sobre todo cuando hay programas de jóvenes y relativo a discusión pública o participación en temas políticos, etcétera, la necesidad de renovar las caras, es algo que está muy presente, y yo creo que viendo todo lo que pasó en el siglo XX de cara al futuro, una idea puede afirmar con mucha más propiedad que antes que, claro, eso es muy importante, pero siempre y cuando vaya de la mano una renovación de ideas. Y en ese sentido yo creo que hay ciertos paradigmas que hoy día se pueden criticar con
bastante razones, con bastante profundidad. No sé, un par de ejemplos. Esto que la mayoría puede elegir absolutamente o tiene un poder de decisión sobre todo lo que es bueno y lo que es malo, cuando la experiencia de totalitarismo de distintos signos da cuenta que eso es lo más absurdo que hay. O entender la política solo como una lucha del poder por el poder, cuando eso es lo que tiene hoy día desprestigiar la actividad que está llamada a ser la más noble de las cuestiones prácticas y con vista al bien común. O esto de que da lo mismo que la sociedad se preocupe de promover de algún modo familias estables, cuando todo lo que ha pasado a nivel de crisis económica, social, cultural, da cuenta de que la sociedad necesita familias estables, preocupadas de los hijos, y eso es un aporte a la sociedad de cara a la formación de ciudadanos que hoy día me parece que no se puede negar. Sergio. Mira, a mi parecer, primero comparto un poco lo que decía Pablo, de decir que nosotros como jóvenes contamos con mucho más herramientas que nuestros padres, ¿ya? Lo cual también nos da mayor acceso a la información, a saber más de lo que está pasando en el mundo en general. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa posición y con esa cantidad de información que estamos absorbiendo? ¿Qué posición estamos tomando nosotros en esta sociedad con toda esa cantidad de información que consumimos, ¿ya? Y en ese sentido, te digo, o sea, yo lo he conversado muchas veces con los dirigentes estudiantiles que están en nuestra universidad, y ayer mismo Nicolás Herrera, presidente de Lenguaje y Comunicación, me decía, nuestra responsabilidad como jóvenes es asumir una posición dentro de esta sociedad heredada. Pero yo digo una cosa, ¿es información o conocimiento? Porque el conocimiento implica reflexión, la información empieza algo. Es que yo creo que la información es la base del conocimiento. De ahí partimos. De ahí partimos. Entonces, hoy en día tenemos mucha información, pero eso es lo que decía, cómo manipulamos esa información, cómo la procesamos y cómo después hacemos que sea útil para nosotros y para la sociedad en general. ¿Y no crees que esta es una juventud de mayores excesos? Me refiero, por ejemplo, a uso de drogas, excesos, por ejemplo, en las mismas manifestaciones, en los estadios. Eso iba con el tema que, en el fondo, claro, hay un aumento importante de libertades y acceso, y también a información, pero eso ha ido acompañado a la vez de un declinamiento del carácter, del criterio y de la responsabilidad. Entonces, en buena medida, digamos. Entonces, es interesante cómo se está configurando la modernidad a partir de ese desarrollo paradójico. Porque está el conocimiento, como decíamos, tenemos, por ejemplo, conocimiento de los efectos que tienen cierto tipo de conducta, pero no veo el cambio de conducta, valga la redundancia, por parte de los jóvenes. Y hoy día, a ver, nosotros salimos a la calle hoy día sábado, por ejemplo, a las 12 de la noche, y vemos situaciones patéticas, a todo nivel, en todos los sectores, en Los Barnechea, en Las Condes, en La Granja, en Macul, donde sea. Entonces mi pregunta es la siguiente: si es una juventud de excesos, no toda obviamente, y no todas buenas y no todas malas, ¿hasta qué punto va a contribuir de mejor manera a la generación de un país mejor versus nuestros padres, que a lo mejor eran mejor portados? Lo que pasa es que yo creo que lo que dice Pablo apunta de algún modo a la raíz del asunto, y es que el hecho de tener mayores posibilidades de ejercer las libertades, teniendo la importancia innegable que ello ofrece, no es suficiente. O sea, la formación del carácter, proponerse a ser responsable y toda esa serie de cuestiones que apunta a lo más básico, a la necesidad de contar con personas virtuosas que se preocupen del bien del otro, que se preocupen de hacer bien las cosas, es una cuestión que no es soslayable, y el panorama social que vemos y que tú describes lo deja bastante de manifiesto. O sea, la libertad por sí sola, ocupada de cualquier manera, no es suficiente. Y en ese sentido, la juventud que tenemos hoy día, yo creo que es importante no generalizar, tenemos de todo, pero lo importante es no perder de vista de que esas posibilidades hay que reconducirlas de modo adecuado, no porque a alguien se le ocurre, sino por el bien de las mismas personas. Y cuando tú comentáis esas tónicas que en general se ven de los excesos, que cabe matizar eventualmente, etcétera, al final las personas que hacen de eso su vida cotidiana y un hábito, y no solo una cuestión excepcional, no son personas que vivan plenas, que vivan felices, y en ese sentido, obviamente, no es indiferente a nivel social que eso ocurra. Sí, es que, no sé, es como que es un poco extraño lo que para mí lo que están planteando. Primero decir, todas las generaciones... Perdón, ¿tú sales después de las 9 de la noche? A veces, cuando me da permiso mi papá. Ya, bien. Y si me van a buscar a la casa, ¿no? Que para todas las generaciones, la sociedad en la que viven son sociedades heredadas. Obvio, todo desde que nacen, durante toda la historia de la humanidad, han recibido sociedades heredadas. Y los jóvenes se han caracterizado, y en realidad esta cosa de la nomenclatura de juventud es bastante reciente. Antes uno pasaba de niño a ser adulto. De hecho, en la ley
uno hasta los 18 años es niño y después de los 18 años es adulto. De hecho, se habla de las 3 edades. Cuando uno habla de los adultos mayores, se habla de la tercera edad, porque la niñez es la primera, claro, los adultos son la segunda y los adultos mayores son la tercera. Y ahora hay entonces, cuarta. está, claro, y está entonces el tema de los adolescentes y los jóvenes, es algo que es totalmente reciente esta etapa de la vida. Ahora, con respecto al tema como de las libertades y de los excesos y todo eso, yo creo que igual hay que entender de que hoy día nosotros vivimos en una sociedad mucho más compleja. Esta misma cosa de los accesos, las alternativas, la información, hace que el mundo sea mucho más difuso. Yo creo que mis padres vivían en un mundo mucho más seguro. Ellos sabían cómo funcionaba. Uno salía, estudiaba el que podía, si no salía del colegio iba a ir a un trabajo en el que estaba ahí toda tu vida y te proyectaba ahí toda tu vida en un mismo trabajo. Hoy día el mundo ya no funciona de esa manera. Entonces me hace enfrentarme a mí a un mundo mucho más complejo. No sé, mis padres vivieron 17 años en dictadura donde no podían ir a manifestarse a las calles. Entonces, obviamente, el vivir hoy día en una sociedad donde uno sí puede manifestarse, efectivamente, no sé si se da como el descontrol, pero sí hay un aprendizaje que hacer como sociedad que tiene que ver con el manejo de las libertades, que también obviamente conllevan a responsabilidades. Y el tema como los accesos en cuanto a las drogas, salir y todo, yo creo que también tiene que ver que hoy día los adolescentes y los jóvenes tenemos como este pensamiento donde no importa cómo funcionan las cosas, hoy día lo que importa es lo que te hace sentido y lo que no te hace sentido. Entonces yo creo de que hoy día estamos inmersos en un mundo bastante sin sentido, y eso es lo que hace de que te lleve, porque los excesos no son porque sí, no porque entretenido, son causas. Efectivamente. Entonces creo de que para analizar como toda esa complejidad hay que... Lo importante, yo creo que está claro que en todas las sociedades siempre se hereda lo que han hecho en el fondo los mayores. Ahora el tema es qué posición tomamos nosotros como joven de esa sociedad heredada. Esa es Claro, la cuestión. Y yo creo es como ir a la terapia con el psiquiatra y decirle siempre la culpa a los padres cuando ya tenéis 60 años. eso es, pero hay un tema muy importante. Yo creo, y aquí quiero distinguir, una cosa es heredar la sociedad y otra cosa es heredar la manera en que nosotros vamos a seguir haciendo sociedad. Aquí hay un mail un Twitter que dice: el desafío para los jóvenes es usar más la ley de transparencia, ¿ah? y fiscalizar incluso a los fiscalizadores, decía el mismo tuitero. Yo creo que eso tiene que ver efectivamente con ser más protagonistas de nuestra sociedad o no sé qué. Yo creo que igual ha habido avances en el tema de nuestro sistema democrático. Obviamente que faltan millones de cosas que hacer, pero han habido avances, como ese tipo de herramientas. Pero también efectivamente yo creo que falta un poco al decir, por ejemplo, yo siempre escucho a los jóvenes, sobre todo en política, decir no, que los dirigentes políticos, que la clase política, que se vayan todos para la casa, ok, pero para que se vayan para la casa uno tiene que salir adelante y decir yo estoy dispuesto también a hacerme cargo de esta cuestión. Porque justamente ha habido, como muy bien señalada, vivimos una sociedad mucho más compleja y hacerse cargo de poder ser responsable y diligente en una sociedad como esa requiere un esfuerzo especial en dos sentidos. Se deben tomar decisiones considerando muchas más variables, por lo tanto se exige una persona que tiene más libertad y tiene más acceso a información, requiere ser más responsable y diligente en las decisiones que toma, por un lado, pero por otro lado se necesita transparencia para que esa información exista, para poder tomar decisiones razonables, digamos. Y eso, yo creo, esos son los dos desafíos de una sociedad compleja, para poder justamente empoderar a los individuos y que los individuos puedan desplegar proyectos de vida sin culpar a los demás, digamos, de los resultados de esos proyectos, que es lo que hoy día pasa todo el tiempo, digamos. Esta es una sociedad la que protagoniza ustedes ya, porque ustedes ya están recibiendo la estafeta. ¿Qué más piensa en el yo que en el nos? Me explico, o sea, independiente de que... No es el caso de ustedes, porque ustedes en cada una de sus instituciones son cabros que trabajan, son gente que trabajan por el resto de la sociedad. Pero yo siento que a raíz de lo mismo que tú decías, tengo que comprarme mi primer auto, tengo que comprarme mi casa, esto es lo que usted, y después salgo al mundo, es como una segunda graduación, que es una graduación que te la dan los certificados de posesión. Mucho del yo decir, oye, ¿cómo me voy a dedicar a hacer otra cosa que no sea si estoy pagando el auto? Estoy pagando el departamento. Entonces, ¿este materialismo es el que nos obliga a pensar más en uno mismo? Pero yo creo que hay un cambio de paradigma.
creo que hace unos años atrás, la generación de nuestros padres, sí había un pensamiento de decir, mira, yo tengo que trabajar para formar familia, tener mis cosas, Era más etcétera. agarrado igual, Totalmente. Pero Es mucho que contaban también con menos medios Claro. que nosotros, en el fondo. Pero hoy en día, y te lo digo por conversaciones que tengo con mis pares, en donde hay una idea de primero hacer las cosas bien y el resto llega por añadidura, en el fondo. Ya no es... No estoy generalizando, lo más probable es que mucha de la gente trabaje para comprarse su cosa y que es válido, pero también hay mucha otra gente que está pensando en hacer las cosas bien primero y que el resto llega por añadidura. Creo que es un pensamiento muy importante que se está metiendo fuerte en los jóvenes. Hablo de un target de 18, 30 años. Bueno, las tensiones internas del desarrollo chileno, o sea, de la sociedad, de la modernidad chilena, si uno quisiera, tienen que ver con que el crecimiento siempre es base del desarrollo, pero no hemos pensado bien, digamos, en qué sentido podemos desarrollarnos, como en términos culturales, que eso evidentemente es un problema con nuestra generación. O sea, somos un país cada vez más rico, pero eso no se refleja en términos culturales de buena manera. Por lo tanto, hemos ido desarrollando una modernidad que, en vez de ser individualista, que es algo bueno, que es defender, que cada individuo defienda las libertades ajenas, una modernidad más bien egoísta. Y eso obviamente genera tensiones y problemas. A la vuelta de comerciales les pregunto, ¿por qué sucede lo que acaba de escribir Pablo? ¿No hay interés en el individualismo ese que solamente se mira el ombligo? No, egoísmo, es distinto al individualismo. Sí. Pablo sostiene eso. Sí, exactamente. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. Acuérdate de participar con nosotros en @AgendaJovenCNN, a través del Twitter, con tus opiniones, tus ideas, tus preguntas. Aquí van a salir al aire. Ahí está saliendo en el GC nuestro Twitter. Ya volvemos. Oye, estaba preguntando por qué, a ver, ¿qué factores han incidido? Porque pareciera que todo fuera que como que es culpable de esto las comunicaciones de Internet. ¿Por qué? Porque siempre dicen, mira, tenemos más posibilidades de acceso a la información, al conocimiento. Eso es como hablar del sofá de Donoto. O sea, no, pero mira, yo creo que o sea, si va para allá la pregunta, yo creo que aquí no hay que caer en ciertas satanizaciones o demonizaciones que no contribuyen, digamos, a aportar mucho. ¿En qué sentido? Que el Internet, la posibilidad de información, digamos, todas las cosas que están al alcance son instrumentos, ¿cachai? Como típico cuando se dice el problema de la cultura actual es la televisión. O sea, la televisión es un instrumento, puede ser ocupado bien o mal, y así en general con las distintas cosas, lo mismo con el Internet, la información disponible. Entonces, yo creo que lo que pasa es otra cosa, es que justamente respecto a muchas realidades se ha perdido de vista la comprensión de su carácter instrumental, pues de que son medios para otra cosa, ¿cachai? Y yo creo que eso tiene que ver porque, a su vez, se ha perdido una cuestión bien relevante, pero que todos los debates públicos actuales lo muestran de manifiesto, que es la dimensión ética de las personas. O sea, que nuestros actos generan repercusiones en lo otro, y que nuestros actos a veces son buenos y a veces son malos. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando se habla del egoísmo imperante en la sociedad, claro, lo que pasa es que cuando uno configura las distintas cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento personal, solo una perspectiva del yo individual sin consideración a los demás, obviamente que puede pasar eso. Entonces, ahí Pablo hace esta distinción entre individualismo y egoísmo que bueno, como la explica en comercial, lo puede desarrollar, obviamente que uno la puede entender más, pero yo creo que el punto es claro, es cuando uno solamente piensa en uno y en su interés y desconoce por completo que sus opiniones pueden tener grados de razón y grados de error, y que las repercusiones respecto a lo demás realmente existen, obviamente que vamos a vivir en una sociedad egoísta. Y obviamente que se va a perder de vista que la política, por ejemplo, es un instrumento al servicio de algo más, y el poder no es un fin en sí mismo. Que en el caso de la economía vamos a tener cuestiones que los grados de libertad son importantes, pero con vista a otra cosa. Que el grado de información es un instrumento al servicio de cuestiones más buenas, y cuando se absolutiza y se cree que solamente por ver más cuestiones uno va a estar mejor, obviamente que hay problemas. Yo creo que hay una desproporción respecto a la realidad de las cosas, ¿cachai? Yo creo que eso tiene que ver con lo que tú pones como ejemplo y con lo que en general pasa en distintos otros debates públicos. Esa es mi impresión. Yo creo que el punto es que yo creo que si uno escuchara eso, muy poca gente se sentiría identificada con la descripción que tú haces, y ahora mucha gente diría, pero no sé, yo no soy así. Entonces yo creo que también hay una cosa de que en la generación anterior tenían la posibilidad de que sus proyectos personales y su proyecto social fueran de la mano, iban juntos. O sea, muchos tenían o eran ayudados, sentían de que después que salían de la universidad o ese tipo de espacio, y sentían que le debían algo a la sociedad, se sentían parte de la construcción de la sociedad, y por lo tanto sus proyectos individuales y sociales iban de la mano por un mismo camino. Hoy día
esa posibilidad es mucho más compleja para nosotros. O tengo un camino de mi proyecto personal, o me voy por el proyecto social, porque resulta que yo hoy día salgo a la universidad debiendo 20, 30 millones de pesos, entonces me tengo que dedicar a trabajar y el trabajo me amarra porque tengo que pagar eso, y resulta que además atraso todo el resto de mi vida porque tengo esta tremenda deuda y todo lo tengo que conseguir endeudándome. Entonces obviamente que mis proyectos sociales y decir que voy a contribuir con algún movimiento o ir a las marchas o lo que sea, cualquier tipo de construcción hacia la sociedad, no me queda el tiempo porque tengo que dedicarme a resolver este proyecto personal. Entonces yo no sé si tiene que ver solamente con esta cosa como egoísta. Es bien curiosa, porque en el fondo, ¿qué es un proyecto social? Si no una... yo entiendo, la sociedad tiene, digamos, un cierto sentido, pero eso se construye a partir de proyectos individuales, en el fondo. No hay un divorcio radical entre proyectos sociales y proyectos individuales, tal como está. Yo creo que no, que hacer esa distinción es sería muy complicada de sostener. Y por otro lado, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que hay un déficit de un bien público que en sociedades complejas es central, que es la confianza. Hace poco José Murillo, que es un filósofo, publicó un libro que se llama La confianza lúcida, muy interesante, yo lo recomiendo totalmente. Y ahí él muestra que en el fondo las sociedades modernas sufren de un déficit de confianza, y ese déficit de confianza redunda obviamente en relaciones complicadas, digamos. Se va trabando la sociedad porque no se respeta, porque no se cuida este bien público que es la confianza, a partir del cual todos nos relacionamos. Oye, dime una cosa, ¿no será que la falta de ideología o las ideologías presentes han perdido fuerza? Por lo tanto, las acciones de cada uno son más bien de carácter pragmático, o son de diferente tenor ideológico respecto al área que estemos tocando, y eso de alguna forma nos hace que andemos picoteando por aquí y por allá y no vayamos a veces en un norte tan claro. Es que sabes que yo creo que no sé si bueno o malo, de plano no hay una falta de ideología. No hay una falta de ideología. Yo te aseguro que, y voy a ir a un ejemplo más que de juventud, de adolescencia. Hay una seria cantidad de grupos urbanos en las calles que si tú vas y les preguntas ¿en qué crees tú? ¿Cuál es tu ideología? Seguramente te van a tener una respuesta muy clara. El tema es que cómo incluimos esas ideologías dentro de la sociedad, porque hoy en día, insisto, esta sociedad heredada es bastante pragmática, es bastante de que esto es así, está la izquierda, el centro, la derecha, es bastante pragmático todo. El siglo XX lo que demostró fue que las ideologías de planificación global fracasan. Por eso digo que la idea de proyecto individual versus proyecto social no tiene mucho sentido en el siglo XXI. Lo tuvo en el siglo XX, pero las consecuencias de eso fueron nefastas, que fue la disputa entre proyectos totalitarios que planteaban un proyecto social que planificaba desde el individuo hasta digamos, todo, que fue digamos el eje de todos los desastres del siglo XX. Ahora, ojo, yo creo que hay que hacer una distinción importante a la luz de lo que dice Pablo, en el sentido de que una visión omnicomprensiva que se plantea como a nivel de propuesta, un proyecto social, un proyecto de país, no necesariamente implica caer en un totalitarismo, en la medida de que se respeten ciertos principios rectores del orden social básico. En ese sentido, a mí me parece que justamente el síntoma de la falta de confianza, que es muy grave, responde a la carencia de proyectos sociales bien construidos que respeten la libertad de las personas, pero que no pierdan de vista de que la sociedad no solo se construye a partir de la suma de individuos autónomos. Fernando Puente 1 dice: ¿creen que los políticos de hoy son jóvenes? ¿Van a ser mejor que los actuales? O sea, que ustedes como políticos de hoy, de políticos porque trabajan en la cosa pública. En la cosa pública. Antes de responder eso, quiero reafirmar el tema como quiero reafirmar el tema del proyecto social distinto al proyecto personal, en el sentido de que, por lo menos como yo entiendo la construcción de la sociedad, yo soy demócrata, entonces creo que tiene que ser en base a la participación. Creo que la gente tiene que participar en la junta de vecinos, tiene que informarse más de lo que pasa en su municipio, tiene que informarse más de las leyes, tiene que participar en las construcciones, y para ese tipo de espacio queda poco espacio en tu vida individual. Si tú tenés que trabajar 8 o 12 horas al día porque tenés que pagar tus deudas, porque tenés tus compromisos familiares. Espérame un segundo. Y lo segundo, con respecto como a las ideologías, yo creo que hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que efectivamente la generación anterior tenía clara la película de cuál era el camino. O sea, la sociedad tiene un problema y se resuelve de esta manera. Nosotros hoy día yo creo que no tenemos tan claro eso, pero sí las ideologías anteriores decían: esta es la respuesta, esta es la solución, y dejo fuera todas las demás.
porque solo está el camino. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad Mira, de... yo discrepo un poco con esto de que la generación anterior la tenía clara. Y con esto también quiero aportar, decir, a lo mejor no es tan malo no tenerla clara. Doy un ejemplo. ¿Ustedes creen que Steve Jobs, todos sabemos quién es, lo que logró, la tenía clara a la edad de nosotros? No, pero Sí, pero estoy diciendo algo. En el fondo, veamos el aporte que logró este personaje. ¿Ya? Son las inquietudes las que hay que acoger. En el fondo, nadie daba un peso por alguien que se había retirado de la universidad, nadie daba un peso por él. Pero sin embargo, él siguió con su inquietud adelante y logró aportar no solo a una sociedad local, sino a una sociedad, estamos hablando de un aporte tecnológico, pero logró aportar desde lo que él dominaba. Oye, pregunta. Disculpa, Pablo, un segundo. Sí. Yo quisiera volver al tema de la participación, que a mí me parece muy relevante y que de algún modo subyace en muchas de las discusiones que hoy día se dan. Porque yo efectivamente también... me parece, de toda lógica, que dado que existe una natural interdependencia entre las personas, obviamente es muy relevante que nos sintamos partícipes de la comunidad, que busquemos el bien del otro, pero hay un matiz que no es menor y que tú disociaste, que me parece muy complejo, y es creer que el trabajo profesional solo es un medio de satisfacción de intereses individuales, cuando a mí me parece que es una de las mayores maneras de participar en la colaboración y en el bien público. O sea, cuando se pierde de vista que yo con mi trabajo no solamente me estoy buscando a mí, sino que estoy realmente repercutiendo en consecuencias para el otro, es cuando se pierde de vista, un concepto integral de participación. Uno, por un lado, lo que tú haces me parece que es disociar como la votación en la junta de vecinos, que yo creo que hay que ir y creo que hay que estar, con el trabajo profesional. Y eso lo que hace es perder de vista que nuestro día a día es fundamentalmente trabajando, estamos más trabajando que en la casa. Entonces, de lado si uno pierde, a un grupo de gente que es un porcentaje importante de la sociedad, que tiene trabajos absolutamente precarios, que tiene sueldos miserables, ¿cachai? Horarios miserables, que tiene que bajar 3-4 horas en micro. Entonces, en ese tipo de gente o en ese espacio no creo que se dé tan claro lo que no estoy dejando nada, lo último, esa realidad. Sí, no estoy cerrando, no estoy negando nada de esa realidad, al contrario, justamente como hay personas que tienen realidades precarias, hay que matizar, hay que ver cuánto es, no sé qué, pero de que la hay, evidentemente. Como hay personas que tienen esas realidades, una manera de darle sentido es recordarle que con lo que él hace en el día a día también está participando en la construcción de una comunidad, y que en consecuencia él no puede ignorar de que lo que él hace repercute en los otros, que su trabajo profesional es una manera de colaborar con el bien del resto, porque si se pierde eso de vista, o sea, y es lo que pasa siempre, por un lado, cuando se alega la gente, los trabajadores que pierden el tiempo, y por otro lado, personas que, los malos empresarios, hay de todo. Lo importante es no perder de vista que en ese trabajo se está participando en la construcción de la comunidad. Espera un poquito los niños. Ya, tengo que ir a la pausa. Pero voy a plantearle el siguiente tema. Siempre se dice, cuando se está discutiendo una ley, sobre todo una ley valórica, que a lo mejor la sociedad no está preparada. Quiero saber si ustedes que van a protagonizar, van a estar en puestos de decisión, de poder, van a estar en las juntas de vecinos también. Si están ya preparados como para poder asumir, por ejemplo, la despenalización de la marihuana, el aborto terapéutico, si ustedes están dispuestos a enfrentar esa responsabilidad, o a lo mejor el matrimonio homosexual, dentro de los temas valóricos que se discuten, la eutanasia. Pausa y ya estamos de vuelta. Muchachos, dentro de antes de irnos a comercial yo les nombré 4 temas valóricos, pero todos tienen una palabra o un concepto en común, que es el yo. Yo soy dueño de mi vida, por lo tanto exijo que cuando esté enfermo, exijo la eutanasia. Yo soy dueño de mi vida, por lo tanto, si quiero consumo droga, no las consumo. ¿Ah? Yo soy dueño de mi vida y de mi cuerpo, por lo tanto, veo el aborto terapéutico. Bueno, eso es más discutible, porque tú me vas a decir No. Está bien. Pero hay una cuestión diciendo, aquí me mando yo. Me parece que eso es muy relevante porque pone de manifiesto una de las incongruencias más grandes que se da a mi juicio en el debate público, que es que, no siempre, pero muchas veces, aquí en este programa pasado, en otras ocasiones, las mismas personas que frente al debate general de la participación pública, al problema del modelo económico, enarbolan banderas de la comunidad, de la participación entre las distintas personas, de no vivir de una manera individualista o egoísta, etcétera, 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 al momento de entrar a estos otros temas, cambian radicalmente como que de elenco, sacan un argumento, pasan otro, y no, aquí yo, y yo creo que eso es muy relevante porque pone de manifiesto algo más de fondo, y es que nuestra sociedad, si hay algo que tiene que aprender de la experiencia pasada, y como jóvenes deberíamos preocuparnos, es de los gérmenes totalitarios que dieron lugar en el pasado a monstruosidades terribles.
ese germen en general estaba dado por olvidar que hay una realidad prepolítica, ajena a la discusión pública, no en el sentido de que no sea susceptible de debatirse, pero sí de que no se puede pasar a llevar porque las cosas son así. Y me parece que muchos de estos debates que tú pones de manifiesto, con particular elocuencia el relativo al aborto, olvida algo muy básico, y es que hay bienes fundamentales que hacen posible la vida en sociedad, y si es que no resguardamos esos bienes fundamentales, cualquier posibilidad de despliegue de proyecto individual, de lo que es comunitaria, se hace inviable. A ver, vamos al caso de la eutanasia. Tú recién decías que todas mis actitudes repercuten sobre la sociedad. ¿Cuál sería la repercusión en la sociedad si alguien, en condiciones de salud deplorable, sin ganas de luchar tampoco, y que médicos certifiquen que no tiene futuro su posibilidad, ¿de qué forma repercutiría el hecho de que una persona adopte la eutanasia? Sí, yo creo que ahí el tema está, por lo menos yo creo, yo quiero ser parte de la construcción de un sistema y de una sociedad democrática. Y yo entiendo, aunque hay miles de conceptos de democracia, entiendo que en una democracia dialogamos y intentamos buscar un consenso. Pero si no existe el consenso, se debería posibilitar que se haga lo que la mayoría cree. Y yo creo que ese es el problema también. Si la mayoría quiere esclavitud, esclavitud. Sí. Es que sí, lo que pasa es que, Una democracia pero ¿por sin qué libertades. sí, pero el problema es cuando las minorías también se terminan imponiendo por sus propios valores. Entonces, efectivamente, yo me preguntaría, hay temas que son personales que tampoco yo logro entender en cuál es el problema de, aquí hay como una especie como de paternalismo, es decir, no, en realidad tú no tienes capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces yo voy a procurar que se haga como yo creo que hay que hacerlo. Si cuando yo le impongo a otro hacer lo que no quiere, también estoy imponiéndole mi individualismo. Vamos al caso de la eutanasia. Yo creo que en la eutanasia, no, si la persona tiene las capacidades para tomar ese tipo de decisión, nadie debería poder contradecirlo. Si es su vida personal. Vamos al contenido de la decisión. Yo creo que eso es importante porque son dos cosas. Quiero decir dos cosas nomás. Una es que el caso de la eutanasia, la comunidad ha decidido que cuando una persona manifiesta que quiere morir, por ejemplo, se quiere suicidar, despliega toda su capacidad, digamos, para evitarlo, normalmente. Un suicida, pues si no, llegaría un policía, alguien se quiere tirar de un edificio, pone unos conitos y dice, no pase por aquí que le puede caer encima. Punto. Entonces, si la sociedad hace eso, en el caso de la eutanasia, es totalmente incongruente que si una persona dice, oiga, yo quiero morir, el Estado diga, bueno, sí, entonces mátenla. Por ejemplo, y ese son el tipo de problemas. No es algo que uno pueda llegar... Pero no es su derecho, por ejemplo, y bien certificado. ¿Cuál es, cómo va a tratar la comunidad a una persona que manifiesta la voluntad de morir? ¿A través del suicidio o este otro tipo, digamos, de suicidio asistido? Esa es la pregunta. Y por otro lado, yo creo que hay que hacerse una pregunta que va antes de esta discusión, que es ¿por qué pasan estas cosas? Ir al fenómeno mismo. ¿Qué es lo que hace que estos fenómenos se den? Y cuando entramos al fenómeno, vamos a encontrarnos con muchos problemas que quizá a algunos les da, no querrían ver, digamos, que es mucho, por eso lo que tú decías antes tiene sentido. Problemas como miseria, miedo, abandono, situaciones sociales tremendamente complejas. Entonces hay que entrar, yo creo, al fenómeno que está antes de estas situaciones. Y yo creo que uno de esos fenómenos que está disculpado el tema de la decisión de la mayoría, y entonces ¿cómo se supone que uno debería tomar este tipo de decisiones? La democracia es la mayoría con el respeto de los derechos individuales de las minorías. Ya, pero si la mayoría dice que efectivamente tiene que darse el aborto terapéutico. Te pregunto lo siguiente, ¿y qué pasa con los que deciden que no tiene que darse el aborto? No lo hace, pero es que ese es el punto. Si es solamente que exista la posibilidad, si tú crees que no tienes que utilizar la eutanasia, si tú crees que el aborto es algo que no corresponde, si tú crees que no hay que divorciarse, no lo haces. Pero no tienes por qué negarle el derecho a otra persona que lo pueda hacer en buenas condiciones. Yo quiero decir dos cosas también. Siguiendo Pablo, solo dos cosas. La primera es que esa manera de argumentar es totalmente incongruente con la construcción de una comunidad porque ignora las repercusiones públicas respecto de terceras personas que tienen las decisiones propias. O sea, lo que hace eso es el peor de los egoísmos, para no ocupar el término conflictivo individualismo. Es decir, si usted se quiere joder la vida, jódasela. Si usted se quiere matar, mátese. Aquí es todo lo contrario. Si yo tengo una convicción de que hay bienes profundos en juego, lo que yo hago es, participando de las reglas disponibles en el sistema, hacer todo lo posible por proponer mi visión de hombre de sociedad para que impere en la sociedad. Y fíjate que eso es lo segundo que voy a decir, que eso hace todo el mundo. Tanto quienes se oponen al aborto como quienes son partidarios, lo hacen a partir de una visión de hombre de sociedad. Todo quien participa en la discusión pública promueve cursos de acción. Aquí no hay neutrales. Entonces, cuando aquí se hace ver, aquí hay algunos que imponen sus convicciones, comillas, versus otros que no, mentira. Todos los que participamos en la discusión pública lo hacemos a partir de una cosmovisión que busca proponer principios
principios de justicia razonados para los demás. El punto es cómo se decide. Efectivamente, tú tienes un pensamiento diferente, yo tengo otro pensamiento y otro va a tener otro pensamiento. El punto es cómo se decide. Y yo creo que hoy día la manera en que se están decidiendo ese tipo de cosas no es justa, no se condice con la realidad de una sociedad como la que tenemos hoy día. Solo una cosa, no dos, solo una. Pero que implica 5 puntos. Claro, que implica 5 puntos. No, yo creo que falta un equilibrio. Y hablábamos delante de cómo cortar esos hilos de las cosas heredadas de las generaciones anteriores. Yo creo que una de las cosas puntuales que nosotros podemos aportar es entender de que ya no existe el blanco y el negro, sino que también existen los grises, ¿ya? Y en ese sentido todas las decisiones que se toman, por ejemplo, cuando Paulina dice es que tiene que ser lo de la mayoría, pero ¿y dónde queda la minoría que no estaba de acuerdo? Que Pero no lo haces. entre paréntesis, digamos que esa minoría puede ser bastante considerable. Ya, pero si ¿ya? nosotros decidiéramos, por ejemplo, estuviera en nuestras manos y la mayoría decide que efectivamente tiene que existir la eutanasia, ¿en qué te perjudica? No sé, ya por Si no toda la la vas a discusión usar. que da, si tú no la quieres, tú eres minoría y no la quieres usar, ¿en qué te perjudica que yo haya decidido que sí quiera hacerlo? Yo te puedo responder eso. Y de la mano de responder el fondo de tu pregunta. Pasa que cuando yo creo que soy partícipe de una comunidad en la cual nos interrelacionamos y en las cuales yo tengo un deber con el otro, lo mismo que aplicamos para la participación pública, para la economía, a mí no me es indiferente el hecho de que hayan personas de que pasan a llevar el bien más fundamental que es la vida. Yo no puedo ser indiferente respecto del bien del otro, es un tema de justicia, justamente la preocupación por el bien del otro. Entonces pero el bien del otro, yo te podría decir, no me idea. ayude, pues compadre, no me ayude porque es mi bien. Ya, pues. Eso es creer que Eso la otra es- persona no tiene capacidad No, de discernimiento. al revés. ¿Pero por qué no Al legalizar el revés. suicidio? Al revés. Porque es diferente. Pero yo quiero cerrar la idea, Pablo. Hay una diferencia tremenda. Quiero cerrar la idea. El contexto. Exactamente. Yo quiero cerrar la idea. Una persona que acude al suicidio por razones psiquiátricas es una persona que está enferma y que puede tener solución. Si tú vas a una No, situación... pero ¿por qué atribuir una condición psiquiátrica alterada a todas las personas que se porque quieren para eso suicidar? está la ciencia a disposición de la gente para poder verlo. Además, una ¿Y en persona el otro sin caso, no? recursos, En el otro caso una está la persona ciencia. sin recursos que tiene problemas psiquiátricos no tiene ninguna posibilidad de solucionarlo porque resulta que el sistema público a ti no te da para asistir a un psiquiatra con la Bueno, vamos regularidad. a ese problema, Entonces, también de repente dicen, sí, es que la comunidad y no sé qué es bien individual, pero resulta que para los temas esenciales de la vida no se nos procura como sociedad o no nos procuramos entre nosotros o que tengamos, imagínate, lo estamos discutiendo un sueldo mínimo de 250.000 pesos y dicen que no es posible. Entonces, ¿y eso no es básico para la vida? Entonces ahí es como Oye, que no, pues en eso Rodrigo que cada uno, Acuña en la dice- educación que cada uno se la arregle como pueda. Rodrigo Acuña dice Rodrigo Acuña B. Hoy los jóvenes tienen la capacidad de tener un enfoque más laico, tolerante y democrático que antes. ¿Será así? Es que son puras palabras como de las que en general llenan la discusión pública, que hay que llenar de contenido. Po. Depende de qué entendáis por laico y qué entendáis por democrático. Si tú me decís que la democracia es también- participación, disculpa, es que un nos segundo, vamos Pablo. también a decir que Pero un tenemos segundo, tan Pablo. jóvenes y Es que- todo. y por eso se pone de manifiesto la necesidad de precisar y argumentar con razón en la discusión pública y no con eslóganes que se pueden llenar de cualquier manera. Porque si tú me decís que la democracia tiene que ver con la participación social, con hacerse responsable del bien de la comunidad, es muy distinta si tú me decís que va a ser garantía de bien y verdad. Porque el nazismo y el comunismo demostraron que eso es el peor de los caminos. Por otro lado, si tú me decís que una sociedad laica es aquella en la cual hay una distinción de planos, pero no se niega la posibilidad de promover bienes comunes, es muy distinto a negar, por ejemplo, toda manifestación de la religiosidad en el espacio público. Y así con todos esos eslóganes. Pero Entonces, yo quiero ¿la en este participación punto- para en este qué? punto- ¿Para opinar o para Pero decidir? Espérate, en este punto yo estoy, concuerdo con Claudio, lo que dice de que son temas que independiente de decir esto o esto otro, nosotros como jóvenes, y volviendo al tema del programa en el fondo, tenemos la responsabilidad de debatir, de conversar y de encontrar los puntos de encuentro. Y en el fondo, no tenemos? ¿cómo? Es que Para eso si no está el tenemos, Congreso, para eso es están las que sí tenemos, instituciones, totalmente, No totalmente. tenemos, porque si él dice que no a la eutanasia, No. digo que sí a la Pero mira, eutanasia, no tenemos punto de eso a mi encuentro. parecer es muy heredado. Es que no tenemos punto de encuentro. Es que Para las mí cosas, el punto insisto, es cómo se decide. Si finalmente Mira, el día lo que la sociedad está votar, viendo elecciones, es cómo se... partidos políticos, están esas instituciones, pues. No, pero si el sistema binominal no es representativo. Pero el que está, pues. Y por eso me tengo que conformar. No, eso puedes sí es alegar, heredado. pero por mientras la regla del juego que te manda. Tu pues. argumentación es pero bastante lo que contradictoria estoy porque vas y dices que
en el fondo, en el caso del sueldo, hay que discutir la dignidad de la persona, hay que ir al fondo del asunto, etcétera, pero cuando estamos discutiendo de que el colectivo pueda disponer de las vidas de las personas, ahí no, hay regla de mayoría. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es cómo se toman las decisiones. No sé, yo creo que si no llegamos a consenso, entonces tiene que darse lo que quiera la mayoría, porque yo creo que la mayoría tiene la mayoría de las personas tiene la capacidad de discernir. Ahora creo que efectivamente hay todo un trabajo que hacer de información, de formación cívica, etcétera, todo lo que tú queráis, que eso va por debajo. Pero el punto es cómo decidimos. Hoy día, cómo se decide que un grupo de personas no representativas decide por el resto de la gente. Eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que se haga una cosa o la otra, porque efectivamente individualmente tenemos pensamientos distintos. El punto es qué es lo que rige para toda la sociedad. Y ese es el problema hoy día. Pero ¿hasta ¿Cómo dónde decidimos? el colectivo puede disponer de los individuos? Esa es la pregunta de la modernidad. Sí, porque yo también me pregunto lo mismo, es decir, ¿tenemos derecho todos a decidir sobre la vida de cada persona? Esa es la ¿Hacemos discusión. una pausa? Ya, a la vuelta yo quisiera responder, solo lo anuncio, porque yo creo que sí tenemos puntos de encuentro importantes que pueden servir de camino para seguir esta discusión. Bueno, primero, y ahora en comerciales pueden organizarme un almuerzo ya que yo los junto acá. Pues. Claro, pero por supuesto. Y Pablo Cáceres dice, ustedes no entienden nada, todo es culpa de los mercados. Los mercados. Los mercados. Eso dice Pablo Cáceres. ¿Y por qué no salen mis Twitter si los encuentro lo más geniales? Dice Pablo. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Oye, yo quería... sí, diga los puntos algo, de diga encuentro. algo. Qué bueno porque sabes que se me fue la banda, entonces introduce tú. Está bien. No, nos preguntábamos antes de los comerciales sobre si esto hay puntos de encuentro o no. Acá se nos decía, pareciera que no. Yo creo que sí, yo creo que... Y es la manera de intentar resolver estas discusiones, en la medida que lo hagamos con razones, con humildad intelectual, y es tener a la vista que cuando acá se dice con mucha pasión que estoy a favor de la eutanasia, por ejemplo. Yo dije que estuviera a favor de la eutanasia. Pero defendiendo la posibilidad de gente que lo diga, o sea, como para esos efectos, o el aborto terapéutico, o sea, no me quiero quedar con el ejemplo, quiero ir al fondo. Cuando alguien dice eso con mucho convencimiento, en el 95% de los casos, sobre todo acá en Chile, no lo hace porque le guste la muerte, ni porque quiera el mal de alguien. Lo que está haciendo es, me parece a mí, buscar resguardar una cuestión que considera fundamental, que es la dignidad de la persona y su capacidad de decisión. Entonces, eso, si yo me pongo en su lugar, puedo intentar argumentarle en esa lógica, como recíprocamente, yo no me pongo al aborto por querer coartar la libertad de las personas, ni por ser una cuestión así de solo lo mío, que es lo que yo creo, sino que por algo mucho más básico. Me parece que frente a la vida ajena, una persona que dice que se puede matar a un inocente está avalando una injusticia atroz, porque justamente lo que me interesa es resguardar la dignidad de la persona. Entonces el punto de partida no es tan distinto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ver con las razones, en el caso concreto, de cuáles de los razonamientos se hace cargo mejor ese bien que se busca resguardar. Ahí me parece que si somos capaces de enfocarnos en los temas específicos, uno a uno, con razones y a modo razonado, es posible buscar puntos de encuentro, y en general uno podría ver, en el caso que estamos poniendo, cuál de los dos razonamientos sigue mejor y resguarda mejor la dignidad de la persona humana. Vamos a otro tema, vamos a otro tema. Intelectualmente el sistema. Vamos a otro tema porque aquí no problema. vamos a llegar a acuerdo. Bueno, no han llegado ni en el Congreso. Pero eso es interesante, para cerrar, Pablo, la idea, Sí. que justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad, y que los jóvenes me parece que estamos llamados a hacernos cargo con mucha propiedad, es hacer del debate una discusión más racional. O sea, lo propiamente humano es no quedarse con el panfleto, no quedarse con el eslogan, sino que buscar la idea, las razones, los principios que tienen que configurar la vida social. Espérate que me quedan 3 minutos, quiero entrar en un tema, hay que tocarlo cortito, cortito, Claudio. Despenalización de la marihuana. El otro día, no me acuerdo en qué canal vi, pero le preguntaban a alguien experto como en salud cuáles eran las razones, si es que existían efectivamente razones científicas que pusieran a la marihuana como una droga dura igual que las otras. Y él decía que efectivamente no existían esos argumentos científicos y que efectivamente yo también creo que es un gran tema que queda como en el tema de la libertad individual. ¿Libertad individual? Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué habría que legalizar la marihuana cuando en un país donde el alcohol se consume en volúmenes bastante altos se están tirando leyes como la ley de tolerancia cero? En el fondo se están haciendo leyes para mitigar... Se dice que incluso que si se despenalizara la marihuana disminuiría el consumo de alcohol. De hecho, el alcohol mata gente, la marihuana no. El exceso de alcohol.
El exceso de alcohol. El exceso de alcohol. Exactamente. ¿Tú estarías de acuerdo con despenalizarlo? Yo creo que hay dos preguntas clave en esto, de nuevo. Una es respecto a la despenalización de las drogas. Correcto. Que hoy día estamos viendo el diario, que salían la violencia en México recrudece, la narcoguerrilla, países tomados por el narcoterrorismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo esta discusión que debería darse, además, una discusión tan compleja que involucra a toda América, de hecho, por un lado, de hecho al mundo, si uno quisiera? Ese es un punto del debate. Y el otro, que ese es un criterio de, bueno, que legalizar para evitar el narcoterrorismo. Otro criterio es el de qué drogas pueden ser legales y cuáles no, y cuáles son los criterios que tenemos para discernir. Y normalmente ahí viene el debate entre alcohol y marihuana, y por qué, si es que vemos que no hay diferencias tan sustanciales, esta cuestión no se aplica el mismo criterio. Y esa La pregunta es por qué es legal el alcohol y no la marihuana. Siendo ambas drogas, digo. Ambas drogas. ¿Ah? Bueno, pero dejémoslo para otro capítulo ese. Ya, entonces, solo como Sí. de cierre, a mí me parece que lo que hay que tener de vista en estas decisiones es que la legislación, y por eso en mi iniciativa, mi respuesta preliminar es no, sin prejuicio a las decisiones que hay que hacer, es porque la ley, lo que no hay que perder de vista es que la ley cumple una función muy relevante, y así lo han demostrado todas las legalizaciones de cosas que se prohíben, que es que hacen más accesibles las cosas a las personas, que se cubren de un manto de legitimidad, y en ese sentido lo que hay que ver es, con la situación del Chile actual, con la innumerable cantidad de niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a familias estables que les permitan resguardarse de cosas malas. Con las cosas que se promueven en televisión y largo, etcétera, sería razonable, colaboraría el bien de la comunidad y de las personas. El que esto más encima se cubra un manto de legitimidad, a mí me parece que la respuesta es no, y por eso yo me pongo. Bien. Así piensan los jóvenes. No, Jóvenes. así pensamos nosotros. Ah, bueno, así piensan los jóvenes. Espérate que no termine. Así piensan los jóvenes presentes en este estudio. ¿Viste? Eso te incluiría a ti. No, yo mucha para duda. nada, yo pasé los 40. Recién los pasé, pero los pasé 2 años. Bueno, hoy día es como hasta qué edad uno es joven. También una buena pregunta. Y los adultos estaban apasionados por ser jóvenes, ¿no? Aquí, Absurdo más grande que hay. hay viejos chicos y chicos que se creen viejos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta Agenda Joven. La voz de la gente nueva, de la sangre nueva que estuvo presente acá en CNN Chile. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.